Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube o bien se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde podrán encontrar los materiales que vamos revisando. Recuerden que pueden hacer sugerencias sobre lecturas que les gustaría escuchar en este espacio o simplemente seguir los videos y compartir los enlaces con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de esta novela del autor checo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. Este es nuestro fragmento número 3 y como está siendo habitual en la descripción de este video dejaré el enlace de los fragmentos anteriores. Segunda parte. El alma y el cuerpo. 1. Sería estúpido que el autor tratase de convencer al lector de que sus personajes están realmente vivos. No nacieron del cuerpo de sus madres, sino de una o dos frases sugerentes o de una situación básica. Tomás nació de la frase Einmal ist keinmal. Teresa nació de una barriga que hacía ruido. Cuando entró por primera vez en casa de Tomás, empezaron a sonarle las tripas. No es de extrañar, no había almorzado ni cenado, solo había comido a media mañana un sándwich en la estación antes de tomar el tren. Concentrada en su arriesgado viaje, se había olvidado de la comida. Pero aquel que no piensa en el cuerpo se convierte más fácilmente en su víctima. Era terrible encontrarse delante de Tomás y oír a sus propias vísceras hablar en voz alta. Tenía ganas de llorar. Por suerte, Tomás la abrazó al cabo de 10 segundos y ella pudo olvidar los sonidos de su vientre. 2. Teresa nació, por lo tanto, de una situación que desvela brutalmente la irreconciliable dualidad del cuerpo y el alma, de la experiencia humana esencial. Hace mucho tiempo, el hombre oía extrañado el sonido de un golpeteo regular dentro de su pecho y no tenía ni idea de su origen. No podía identificarse con algo tan extraño y desconocido como era el cuerpo. El cuerpo era una jaula y dentro de ella había algo que miraba, escuchaba, temía, pensaba y se extrañaba. Ese algo, ese resto que quedaba al sustraerle el cuerpo, eso era el alma. Hoy, por supuesto, el cuerpo no es desconocido. Sabemos que lo que golpea dentro del pecho es el corazón y que la nariz es la terminación de una manguera que sobresale del cuerpo para llevar oxígeno a los pulmones. La cara no es más que una especie de tablero de instrumentos en el que desembocan todos los mecanismos del cuerpo: la digestión, la vista, la audición, la respiración, el pensamiento. Desde que sabemos denominar todas sus partes, el cuerpo desasosiega menos al hombre. Ahora también sabemos que el alma no es más que la actividad de la materia gris del cerebro. La dualidad entre el cuerpo y el alma ha quedado velada por los términos científicos y podemos reírnos alegremente de ella como de un prejuicio pasado de moda. Pero basta que el hombre se enamore como un loco y tenga que oír al mismo tiempo el sonido de sus tripas, la unidad del cuerpo y el alma, esa ilusión lírica de la era científica se disipa repentinamente. 3. Ella trataba de verse a sí misma a través de su cuerpo. Por eso se miraba con frecuencia al espejo. Como le daba miedo que la sorprendiera su madre, sus miradas al espejo tenían el cariz de un vicio secreto. No era la vanidad lo que la atraía hacia el espejo, sino el asombro al ver a su propio yo. Se olvidaba de que estaba viendo el tablero de instrumentos de los mecanismos corporales. Le parecía ver su alma, que se le daba a conocer en los rasgos de su cara. Olvidaba que la nariz no es más que la terminación de una manguera que lleva el aire a los pulmones. Veía en ella la fiel expresión de su carácter. Se miraba durante mucho tiempo y a veces le molestaba ver en su cara los rasgos de su madre.
Se miraba entonces con aún mayor ahínco y trataba, con su fuerza de voluntad, de hacer abstracción de la fisonomía de la madre, de restarla, de modo que en su cara quedase solo lo que era ella misma. Cuando lo lograba, aquel era un momento de embriaguez. El alma salía a la superficie del cuerpo como cuando los marinos salen de la bodega, ocupan toda la cubierta, agitan los brazos hacia el cielo y cantan. 4. No solo era físicamente parecida a su madre, sino que a veces me parece que su vida no era más que una prolongación de la vida de la madre. Poco más o menos como la trayectoria de una bola de billar es solo la prolongación del movimiento de la mano del jugador. ¿Dónde y cuándo empezó aquel movimiento que posteriormente se convirtió en la vida de Teresa? Probablemente en el momento en que el abuelo de Teresa, un comerciante praguense, empezó a manifestar en voz alta su adoración por la belleza de su hija, la madre de Teresa. Ella tendría entonces 3 o 4 años y él le contaba que se parecía a una de las Madonas de Rafael. La madre de Teresa, con sus 4 años, lo recordó perfectamente y cuando más tarde estaba sentada en el banco del colegio, en lugar de prestar atención al profesor, pensaba en cuál sería el cuadro al que se parecía. Cuando llegó el momento de casarse, tenía 9 pretendientes. Todos se arrodillaban en círculo a su alrededor. Ella estaba en medio como una princesa y no sabía a cuál elegir. Uno era más guapo, el segundo más gracioso, el tercero más rico, el cuarto más deportista, el quinto era de buena familia, el sexto le recitaba versos, el séptimo había viajado por todo el mundo, el octavo tocaba el violín y el noveno era de todos el más varonil. Pero todos estaban arrodillados del mismo modo y tenían los mismos callos en las rodillas. Si al final eligió al noveno, no fue tanto porque fuera de todos el más varonil, sino porque, cuando ella le susurró al oído, ten cuidado, ten mucho cuidado, mientras hacían el amor, él, intencionadamente, no tuvo cuidado y ella tuvo que casarse a toda prisa con él, porque no consiguió a tiempo un médico que le hiciera un aborto. Así nació Teresa. Sus numerosísimos parientes vinieron de todos los rincones del país, se inclinaban sobre el cochecito y murmuraban. La madre de Teresa no murmuraba, callaba, pensaba en los otros 8 pretendientes y todos le parecían mejores que aquel noveno. Al igual que su hija, también la madre de Teresa disfrutaba mirándose al espejo. Un día comprobó que tenía un montón de arrugas alrededor de los ojos y se dijo que su matrimonio era un absurdo. Conoció a un hombre nada varonil que llevaba ya varias estafas y 2 divorcios. Odiaba a los amantes que tienen callos en las rodillas. Tenía unas ganas furiosas de ser ella quien se arrodillase. Cayó de rodillas ante el estafador y dejó al marido y a Teresa. El hombre más varonil se convirtió en el hombre más triste. Estaba tan triste que todo le daba lo mismo. Decía en todas partes en voz alta lo que pensaba y la policía comunista, estupefacta ante sus desorbitadas afirmaciones, lo detuvo, lo condenó y lo encarceló. A Teresa le echaron de la casa precintada y fue a parar a la de su madre. El hombre más triste del mundo murió al poco tiempo en la cárcel y la madre, el estafador y Teresa se trasladaron a un piso pequeño en un pueblo de montaña. El padrastro de Teresa trabajaba en una oficina, la madre de vendedora en una tienda. Parió otros 3 hijos. Después volvió a mirarse al espejo y comprobó que era vieja y fea. 5. Cuando constató que lo había perdido todo, se puso a buscar al culpable. Todos tenían la culpa. Culpable era el primer marido varonil y no amado, que no le hizo caso cuando le susurró al oído que tuviera cuidado. Culpable era el segundo marido, no varonil y amado, que la arrastró de Praga a una pequeña ciudad y que perseguía a una mujer tras otra, de modo que ella no dejaba nunca de estar celosa.
Ante ambos maridos era impotente. La única persona que le pertenecía y no podía huir, el rehén que podía pagar por todos los demás, era Teresa. Por lo demás, es posible que ella fuera efectivamente la culpable del destino de su madre. Ella, es decir, ese absurdo encuentro entre el espermatozoide más varonil y el óvulo más hermoso. En ese instante fatal que se llama Teresa, fue dada la señal de partida de la larga carrera de la vida arruinada de la madre. La madre le explicaba permanentemente a Teresa que ser madre significa sacrificarlo todo. Sus palabras resultaban convincentes porque tras ellas estaba la vivencia de una mujer que lo había perdido todo por su hija. Teresa la oye y cree que el principal valor de la vida es la maternidad y que la maternidad es un gran sacrificio. Si la maternidad es el sacrificio personificado, entonces el sino de la hija significa una culpa que nunca es posible expiar. 6. Claro que Teresa no conocía la historia de la noche en la que su madre susurró a su padre que tuviera cuidado. La culpabilidad que sentía era oscura como el pecado original. Hacía todo lo posible por expiarla. La madre la sacó del instituto y ella se puso a trabajar de camarera desde los 15 años y todo lo que ganaba se lo entregaba. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera por merecer su amor. Se ocupaba de la casa, atendía a sus hermanos, limpiaba y lavaba la ropa todos los domingos. Fue una lástima, porque en el instituto era la mejor dotada de toda la clase. Le hubiera gustado llegar más alto, pero en esa pequeña ciudad no existía para ella ningún más alto. Teresa lavaba la ropa y junto al fregadero tenía un libro apoyado. Pasaba las hojas y sobre el libro caían gotas de agua. En su hogar no existía la vergüenza. La madre andaba por casa en ropa interior, algunas veces sin sostén, algunas veces, en los días de verano, desnuda. El padrastro no andaba desnudo, pero entraba en el cuarto de baño cada vez que Teresa se estaba bañando. Una vez cerró la puerta del baño por ese motivo y la madre le montó un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué te has creído? ¿Piensas que alguien va a comerse tus encantos? Esta situación demuestra claramente que el odio hacia la hija era en la madre más fuerte que los celos hacia el marido. La culpa de la hija era infinita e incluía también las infidelidades del marido, y el que la hija quisiera emanciparse y reclamarse algunos derechos, por ejemplo, el de cerrar la puerta del cuarto de baño, era para la madre más inaceptable que un eventual interés sexual del marido por Teresa. En cierta ocasión, la madre se paseaba en invierno desnuda con la luz encendida. Teresa se apresuró enseguida a correr las cortinas para que no viesen a la madre desde la casa de enfrente. Oyó detrás de sí la risa de ella. Un día más tarde, fueron a visitar a su madre unas amigas, la vecina, una compañera de la tienda, la maestra local y dos o tres mujeres más que tenían la costumbre de reunirse periódicamente. Teresa, junto con el hijo de una de ellas, que tenía 16 años, entró a verlas un momento a la habitación. La madre lo aprovechó inmediatamente para contar que la hija había pretendido defender su intimidad el día anterior. Se rió y todas las mujeres rieron con ella. Luego la madre dijo, Teresa no quiere hacerse a la idea de que el cuerpo humano mea y echa pedos. Teresa estaba roja de vergüenza, pero la madre continuaba, ¿hay algo de malo en eso? Y ella misma respondió de inmediato a su pregunta. Soltó una sonora ventosidad. Todas las mujeres rieron. 7. La madre se suena la nariz ruidosamente. Le habla a la gente de su vida sexual. Enseña su dentadura postiza. Con la lengua sabe darle la vuelta dentro de la boca con asombrosa habilidad, de modo que, en medio de una amplia sonrisa, el maxilar superior cae hacia la parte inferior de la dentadura, adquiriendo su cara de repente un aspecto horrible. Su actuación no es más que un solo gesto brusco, con el cual se desprende de su belleza y de su juventud.
En la época en que 9 pretendientes se arrodillaban en círculo a su alrededor, ella cuidaba celosamente su desnudez. Es como si el nivel de vergüenza pretendiera expresar el nivel de valor que tiene su cuerpo. Ahora, cuando prescinde de la vergüenza, lo hace de modo radical, como si con su desvergüenza quisiera hacer una solemne tachadura sobre su vida y gritar que la juventud y la belleza, que había sobrevalorado, no tienen en realidad valor alguno. Me parece que Teresa es una prolongación de ese gesto con el que su madre arrojó lejos de sí su vida de mujer hermosa. Y si la propia Teresa tiene movimientos nerviosos y gestos poco armoniosos, no podemos extrañarnos. Aquel gran gesto de la madre, salvaje y autodestructivo, ha quedado dentro de Teresa. Se ha convertido en Teresa. 8. La madre pide justicia para sí y quiere que el culpable sea castigado. Por eso insiste en que la hija permanezca con ella en el mundo de la desvergüenza, donde la juventud y la belleza nada significan, donde todo el mundo no es más que un enorme campo de concentración de cuerpos que se parecen el uno al otro y en los que las almas son invisibles. Ahora podemos comprender mejor el sentido del vicio secreto de Teresa, sus frecuentes y prolongadas miradas al espejo. Era una lucha contra su madre, era un deseo de no ser un cuerpo como los demás cuerpos, de ver en la superficie de la propia cara a los marinos del alma que salieron corriendo de la bodega. No era fácil, porque el alma, triste, tímida, atemorizada, estaba escondida en las profundidades de las entrañas de Teresa y le daba vergüenza que la vieran. Así ocurrió precisamente el día en que conoció por primera vez a Tomás. Iba sorteando a los borrachos en su restaurante con el cuerpo inclinado bajo el peso de las cervezas que llevaba en la bandeja, y el alma estaba en algún lugar del estómago o del páncreas. Y precisamente entonces la llamó Tomás. Aquella llamada fue importante porque provenía de alguien que no conocía ni a su madre ni a los borrachos que diariamente le dirigían los mismos comentarios vulgares. Su condición de forastero lo situaba por encima de los demás. Y había otra cosa más que lo situaba por encima del resto. Tenía en la mesa un libro abierto. En ese restaurante nunca nadie había abierto un libro en la mesa. El libro era para Teresa la contraseña de una hermandad secreta. Para defenderse del mundo de sapiedad que la rodeaba, tenía una sola arma: los libros que le prestaban en la biblioteca municipal, sobre todo las novelas. Había leído muchísimas, desde Fielding hasta Thomas Mann. Le brindaban la posibilidad de una huida imaginaria, de una vida que no la satisfacía, pero también tenían importancia para ella en tanto que objetos. Le gustaba pasear por la calle llevándolos bajo el brazo. Tenían para ella el mismo significado que un bastón elegante para un dandy del siglo pasado. La diferenciaban de los demás. La comparación entre el libro y el elegante bastón de un dandy no es totalmente exacta. El bastón no solo diferenciaba al dandy, sino que además hacía que fuera moderno y estuviera a la moda. El libro diferenciaba a Teresa, pero la hacía pasada de moda. Claro que era demasiado joven para tener conciencia de que estaba fuera de moda. Los jovencitos que pasaban junto a ella, llevando sus ruidosos transistores, le parecían tontos. No se daba cuenta de que eran modernos. El que la había llamado era al mismo tiempo forastero y miembro de la hermandad secreta. La llamó con voz amable y Teresa sintió que su alma pugnaba por salir por todas las arterias, las venas y los poros para mostrársele. 9. Cuando Tomás regresó de Zúrich a Praga, le invadió una sensación de malestar al pensar que su encuentro con Teresa había sido producido por 6 casualidades improbables. Pero un acontecimiento no es tanto más significativo y privilegiado cuantas más casualidades sean necesarias para producirlo. Solo la casualidad puede aparecer ante nosotros como un mensaje. Lo que ocurre necesariamente
lo esperado, lo que se repite todos los días, es mudo. Solo la casualidad nos habla. Tratamos de leer en ella, como leen las gitanas, las figuras formadas por el pozo del café en el fondo de la taza. Tomás apareció ante Teresa en el restaurante como la casualidad absoluta. Estaba sentado junto a un libro abierto. Levantó la vista hacia Teresa y sonrió. Un coñac. En ese momento sonaba la música en la radio. Teresa fue a la barra a buscar el coñac y giró el botón de la radio para que sonase aún más alta. Reconoció a Beethoven. Lo conocía de cuando fue a su ciudad un cuarteto de músicos de Praga. Teresa, quien, como sabemos, deseaba algo más elevado, fue al concierto. La sala estaba vacía. Además de ella, solo estaban el farmacéutico local y su mujer. De modo que en el escenario había un cuarteto de músicos y en la sala un trío de oyentes, pero los músicos fueron tan amables que no suspendieron el concierto y tocaron toda la noche, para ellos solos, los tres últimos cuartetos de Beethoven. Después, el farmacéutico invitó a los músicos a cenar y le pidió a la oyente desconocida que les acompañara. Desde entonces, Beethoven se convirtió en la imagen del mundo al otro lado, del mundo que deseaba. Mientras le llevaba el coñac a Tomás desde la barra, trataba de interpretar aquella casualidad. ¿Cómo es posible que precisamente mientras le lleva el coñac a ese desconocido que le gusta, oiga a Beethoven? No es la necesidad, sino la casualidad la que está llena de encantos. Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. 10. La llamó para decirle que quería la cuenta. Cerró el libro, la contraseña de la hermandad secreta, y a ella le dieron ganas de preguntarle qué estaba leyendo. ¿Me lo puede apuntar a mi habitación?, preguntó él. Sí, dijo. ¿Qué número tiene? Le enseñó la llave, a la cual estaba atada una plaquita de madera y en ella pintado un 6 de color rojo. Es curioso, dijo ella. La número 6. ¿Qué tiene de curioso?, preguntó él. Se había acordado de que, cuando vivía en Praga y sus padres aún no se habían divorciado, su casa tenía el número 6. Pero dijo otra cosa, y nosotros podemos valorar su astucia. Usted tiene la habitación número 6 y yo termino de trabajar a las 6. Y mi tren sale a las 7, dijo el desconocido. No sabía qué decir. Le dio la cuenta para que la firmase y la llevó a la recepción. Cuando terminó de trabajar, el forastero ya no estaba sentado a la mesa. Habría comprendido su discreto mensaje. Salió del restaurante muy nerviosa. Enfrente había un parquecillo ralo, el pobre parquecillo de una pequeña y sucia ciudad que siempre había representado para ella una pequeña isla de belleza. Había un trozo de césped, 4 chopos, algunos bancos, un sauce llorón y una mata de forsythia. Estaba sentado en un banco amarillo desde el cual se veía la entrada al restaurante. Precisamente en aquel banco había estado sentada ayer con un libro en el regazo. En aquel momento supo, los pájaros de la casualidad volaban hacia sus hombros, que aquel hombre desconocido le estaba predestinado. La llamó, la invitó a que se sentase junto a él. Los marinos de su alma salieron corriendo a la cubierta del cuerpo. Luego lo acompañó a la estación y, al despedirse él, le dio su tarjeta con su número de teléfono. Si alguna vez viene por casualidad a Praga, 11. Mucho más que la tarjeta que le entregó en el último momento, fueron las instrucciones de la casualidad. El libro, Beethoven, el número 6, el banco amarillo del parque, las que le dieron el valor para irse de casa y cambiar su destino. Fueron posiblemente aquellas casualidades, por lo demás bastante modestas, grises, francamente dignas de aquella ciudad insignificante, las que pusieron su amor en movimiento y se convirtieron en una fuente de energía que ella no agotará hasta el fin de su vida.
Nuestra vida cotidiana es bombardeada por casualidades, más exactamente por encuentros casuales de personas y acontecimientos a los que se llama coincidencias. Coincidencia significa que dos acontecimientos inesperados ocurren al mismo tiempo, que se encuentran. Tomás aparece en el restaurante y al mismo tiempo suena la música de Beethoven. La gente no se percata de la inmensa mayoría de estas coincidencias. Si en el restaurante hubiera estado el carnicero local en lugar de Tomás, Teresa no se hubiera dado cuenta de que en la radio sonaba Beethoven, aunque el encuentro entre Beethoven y un carnicero es también una interesante coincidencia. Sin embargo, el amor que se estaba aproximando había exacerbado su sentido de la belleza y ella ya nunca olvidará aquella música. Cada vez que la oiga se conmoverá. Todo lo que ocurre en ese momento a su alrededor estará iluminado por aquella música y se hará hermoso. Al comienzo de la novela que llevaba bajo el brazo cuando llegó a casa de Tomás, Ana se encuentra con Bronsky en circunstancias extrañas. Están en un andén en el cual alguien ha caído bajo las ruedas del tren. Al final de la novela, la que se lanza bajo las ruedas del tren es Ana. Esta composición simétrica, en la que aparece el mismo motivo al comienzo y al final, puede parecer muy novelada. De acuerdo, pero con la condición de que la palabra novelado no se entienda en el sentido de inventado, artificial, que no se parece a la vida, porque es precisamente así como se componen las vidas humanas. Se componen como una pieza de música. El hombre, llevado por su sentido de la belleza, convierte un acontecimiento casual, la música de Beethoven, una muerte en la estación, en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de su vida. Regresa a él, lo repite, lo varía, lo desarrolla como el compositor el tema de su sonata. Ana hubiera podido quitarse la vida de otro modo, pero el motivo de la estación y la muerte, ese motivo inolvidable, unido al nacimiento del amor, la atraía con su oscura belleza en el momento de la desesperación. Sin saberlo, el hombre compone su vida de acuerdo con las leyes de la belleza, aun en los momentos de más profunda desesperación. Por eso, no es posible echarle en cara a la novela que esté fascinada por los secretos encuentros de las casualidades, como el encuentro de Bronsky, Ana, el andén y la muerte, o el encuentro de Beethoven, Tomás, Teresa y el coñac. Pero es posible echarle en cara al hombre el estar ciego en su vida cotidiana con respecto a tales casualidades y dejar así que su vida pierda la dimensión de la belleza. 12. Tras haber sido despertada por los pájaros de la casualidad que se posaban sobre sus hombros y sin decirle nada a su madre, cogió una semana de vacaciones y tomó el tren. Iba con frecuencia al retrete a mirarse al espejo y pedirle a su alma que en el día decisivo de su vida no abandonase ni por un segundo la cubierta de su cuerpo. Mientras estaba así, mirándose, de pronto se asustó, sintió una punzada en la garganta. ¿Iría a enfermarse en el día decisivo de su vida? Pero ya no haría marcha atrás. Le llamó desde la estación y, cuando él abrió la puerta, su barriga empezó a hacer un ruido horrible. Le daba vergüenza. Era como si tuviera en el vientre a su madre riéndose para estropearle su encuentro con Tomás. Al comienzo, tuvo la sensación de que por culpa de esos sonidos de mal gusto, él iba a echarla, pero la abrazó. Ella se sentía agradecida de que no hiciera caso de sus ruidos y por eso lo besaba apasionadamente y se le nublaba la vista. No había pasado un minuto y ya estaban haciendo el amor. Mientras hacían el amor, ella gritaba. En ese momento ya tenía fiebre. Era una gripe. La embocadura de la manguera que lleva el oxígeno a los pulmones estaba taponada y enrojecida. Después, llegó por segunda vez con una pesada maleta en la que había metido todas sus cosas, decidida a no volver nunca más a la pequeña ciudad. La invitó a que fuera a su casa al día siguiente.
Durmió en un hotel barato y por la mañana llevó la maleta a la consigna de la estación y el resto del día lo pasó vagando por Praga con Ana Karenina bajo el brazo. Por la noche llamó al timbre. Él abrió la puerta y ella no soltó el libro de la mano como si fuera la entrada al mundo de Tomás. Era consciente de que no tenía nada más para esta mísera entrada y le daban ganas de llorar. Para no llorar, hablaba más que de costumbre, en voz más alta y reía. Y nuevamente la tomó en sus brazos a poco de llegar e hicieron el amor. Penetró en una niebla en la que no se veía nada, solo se la oía gritar a ella. 13. Aquello no era un suspiro, no era un gemido, era realmente un grito. Gritaba tanto que Tomás separó la cabeza de su cara. Creía que la voz que sonaba justo al lado de su oído le iba a romper el tímpano. Aquel grito no era una expresión de sensualidad. La sensualidad es la máxima movilización de los sentidos. Una persona observa atentamente a la otra y escucha cada uno de los sonidos que produce. En cambio, su grito pretendía aturdir a los sentidos para que no vieran ni oyeran. Quien gritaba era el propio idealismo genuino de su amor, que quería ser la superación de todas las contradicciones, la superación de la dualidad entre el cuerpo y el alma, y quién sabe si la superación del tiempo. ¿Tenía los ojos cerrados? No, pero no miraba con ellos hacia parte alguna, los tenía fijos en el vacío del techo. Por momentos, giraba bruscamente la cabeza hacia uno y otro lado. Cuando se acabó el grito, se durmió a su lado y le tuvo la mano cogida durante toda la noche. Desde los 8 años, se dormía ya con las manos entrelazadas, imaginando que tenía cogido al hombre que amaba, al hombre de su vida. Podemos entender ahora que apretara la mano de Tomás con tal terquedad. Desde la infancia se había estado preparando y entrenando para ello. 14. Una chica que, en lugar de llegar más alto, tiene que servir cerveza a borrachos y los domingos lavarle la ropa hacia a sus hermanos, acumula dentro de sí una reserva de vitalidad que no podrían ni soñar las personas que van a la universidad y bostezan en las bibliotecas. Teresa había leído más que ellos, había aprendido de la vida más que ellos, pero nunca será consciente de eso. Lo que diferencia a la persona que ha cursado estudios de un autodidacta no es el nivel de conocimientos, sino cierto grado de vitalidad y confianza en sí mismo. El entusiasmo con el que Teresa se lanzó a vivir en Praga era al mismo tiempo feroz y frágil, como si esperara que algún día alguien le dijera: tú no tienes nada que hacer aquí, regresa por donde has venido. Todas sus ganas de vivir pendían de un hilo, de la voz de Tomás que una vez hizo que saliese a la superficie su alma tímidamente escondida en sus entrañas. Teresa consiguió un puesto en el laboratorio fotográfico, pero eso no le bastaba. Quería ser ella misma quien hiciera las fotografías. Sabina, la amiga de Tomás, le prestó 3 o 4 libros de fotógrafos famosos, quedó con ella en una cafetería y le fue explicando lo que había de interesante en las fotografías de cada libro. Teresa la escuchaba con una silenciosa concentración, como la que pocos profesores han visto jamás en las caras de sus alumnos. Gracias a Sabina, comprendió el parentesco entre las fotografías y la pintura, por lo que obligó a Tomás a que la acompañara a todas las exposiciones que había en Praga. Pronto consiguió colocar en el semanario sus propias fotos y un día pasó del laboratorio al equipo de fotógrafos profesionales de la revista. Esa misma noche fueron a celebrar su ascenso con los amigos a un bar y estuvieron bailando. Tomás se puso de mal humor y, al insistir ella en que le dijese qué había pasado, terminó confesándole cuando llegaron a casa que había sentido celos al verla bailar con su compañero. ¿De verdad que tuviste celos?
le preguntó casi 10 veces, como si le estuviera comunicando que le habían dado el premio Nobel y ella no pudiera creérselo. Luego, le cogió por la cintura y empezó a bailar con él por la habitación. Aquel no era un baile como el que había bailado una hora antes en el bar. Era como una especie de bailoteo de aldea, un brincar enloquecido durante el cual levantaba las piernas en el aire, daba grandes saltos desmañados y lo arrastraba por la habitación de un lado a otro. Por desgracia, al poco tiempo, ella misma empezó a tener celos y sus celos no fueron para Tomás como un premio Nobel, sino como una carga de la que no se libraría hasta poco antes de su muerte. 15. Marchaba alrededor de una piscina, desnuda, junto a un montón de mujeres desnudas. Tomás estaba arriba en un cesto que colgaba del techo de la piscina. Les gritaba, las obligaba a cantar y a hacer flexiones. Cuando alguna hacía mal un ejercicio, le disparaba. Quiero volver una vez más a ese sueño. El terror no empezaba en el momento en que Tomás disparaba el primer tiro. El sueño era horroroso desde el comienzo. Ir desnuda junto a las demás mujeres desnudas, marcando el paso, era para Teresa la imagen básica del horror. Cuando vivía en casa de su madre, no la dejaban cerrar con llave la puerta del cuarto de baño. De ese modo, la madre quería decirle, tu cuerpo es como los demás cuerpos. No tienes derecho alguno a la vergüenza. No tienes motivo alguno para ocultar algo que se repite en decenas de millones de ejemplares. En el mundo de la madre, todos los cuerpos eran iguales y marchaban en fila uno tras otro. La desnudez era para Teresa, desde su infancia, el signo de la uniformidad obligatoria del campo de concentración, el signo de la humillación. Y aún había otro horror, nada más empezar el sueño. Todas las mujeres tenían que cantar. No era solo que sus cuerpos fuesen iguales, igualmente despreciables, que fueran meros mecanismos sonoros sin alma, sino que además las mujeres se alegraban de ello. Aquella era la alegre solidaridad de los imbéciles. Las mujeres estaban felices de haberse deshecho de la carga del alma, de ese ridículo orgullo, de la ilusión de la excepcionalidad, felices de ser por fin todas iguales. Teresa cantaba con ellas, pero no se alegraba. Cantaba por temor a que, si no lo hiciera, las mujeres la mataran. Pero, ¿qué significado tenía que Tomás les disparara y que cayeran una tras otra muertas a la piscina? Las mujeres que se alegran de ser idénticas e indiferenciables celebran en realidad su muerte futura, que hará que su identificación sea absoluta. Por eso el disparo no era más que la feliz culminación de su marcha macabra. Por eso, después de cada disparo de la pistola, empezaban a reír alegremente, y mientras el cadáver se hundía bajo la superficie, ellas cantaban aún más alto. ¿Y por qué era precisamente Tomás el que disparaba? ¿Y por qué quería matar también a Teresa? Porque había sido él mismo quien había hecho que Teresa fuera a parar allí. Eso era lo que quería decirle a Tomás, el sueño, ya que Teresa era incapaz de decírselo por su cuenta. Ella había venido a buscarlo para huir del mundo de la madre, donde todos los cuerpos eran iguales. Había venido a buscarlo para que su cuerpo se volviese único e irreemplazable. Y ahora él volvía a dibujar el signo de la igualdad entre ella y las otras. A todas las besa igual, las acaricia igual, no hace ninguna, ninguna diferencia entre el cuerpo de Teresa y otros cuerpos. De ese modo, la había mandado de vuelta al mundo del que quería escapar. La había mandado a marchar desnuda junto a otras mujeres desnudas. 16. Soñaba alternadamente tres series de sueños. La primera, en el que la atacaban las gatas, hablaba de sus sufrimientos mientras vivía. La segunda serie mostraba su ejecución en innumerables variaciones. La tercera hablaba de su vida después de muerta, en la cual su humillación se convertía en una situación que no tenía fin. En estos sueños,
No había nada que descifrar. Las acusaciones que iban dirigidas a Tomás eran tan claras que lo único que él podía hacer era callar y acariciar la mano de Teresa con la cabeza gacha. Además de explícitos, aquellos sueños eran hermosos. Esta es una circunstancia que se le escapó a Freud en su teoría de los sueños. El sueño no es solo un mensaje, eventualmente un mensaje cifrado, sino también una actividad estética, un juego de la imaginación que representa un valor en sí mismo. El sueño es una prueba de que la fantasía, la ensoñación referida a lo que no ha sucedido, es una de las más profundas necesidades del hombre. Esta es la raíz de la traicionera peligrosidad del sueño. Si el sueño no fuera hermoso, sería posible olvidarlo rápidamente. Pero ella regresaba constantemente a sus sueños, volvía a proyectárselos, los transformaba en leyendas. Tomás vivía bajo el hipnótico encanto de la atormentadora belleza de los sueños de Teresa. Teresa, Teresita, ¿a dónde te me escapas? Si sueñas todos los días con la muerte como si de verdad quisieras irte, le dijo mientras estaban sentados uno frente al otro en un bar. Era de día, la razón y la voluntad estaban de nuevo en el poder. Una gota de vino se deslizaba lentamente por el cristal de la copa y Teresa decía, no es culpa mía, Tomás, lo entiendo, sé que me quieres, sé que lo de las infidelidades no es ninguna tragedia. Lo miraba con amor, pero tenía miedo de la noche siguiente, tenía miedo de sus sueños, su vida estaba desdoblada. El día y la noche luchaban por ella. 17. Aquel que quiere permanentemente llegar más alto, tiene que contar con que algún día le invadirá el vértigo. ¿Qué es el vértigo? El miedo a la caída, pero ¿por qué también tenemos vértigo en un mirador provisto de una valla segura? El vértigo es algo diferente del miedo a la caída. El vértigo significa que la profundidad que se abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de caer, del cual nos defendemos espantados. La comitiva de mujeres desnudas alrededor de la piscina, los cadáveres en el coche fúnebre, que se alegraban de que Teresa estuviese muerta como ellos, ese era el abajo que la espantaba, del cual ya había huido una vez, pero que la seducía en secreto. Ese era su vértigo. Era la llamada de una dulce, casi alegre, renuncia a su destino y a su alma. Era la llamada de la solidaridad de los imbéciles, y en sus momentos de debilidad sentía ganas de obedecer a esa llamada y volver a casa de su madre. Sentía ganas de ordenar que los marinos del alma se retirasen de la cubierta del cuerpo, de sentarse con las amigas de la madre y reírse de que una de ellas ha soltado una sonora ventosidad, de marchar con ellas desnuda alrededor de la piscina y de cantar. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí. Este es el tercer fragmento de La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Ojalá que lo disfruten. Gracias.